con nosotros, alguien que no necesita ninguna presentación porque es muy, muy famoso. Siempre le digo, querido Enrique, tú eres más famoso ya que David Bowie, una star. Y es que es así, Enrique de Vicente es un alma que brilla y que siempre nos cautiva con su carisma, erudición, sabiduría, humildad, todo un caballero. Esa especie que hoy en día está realmente en peligro de extinción. Bueno, es presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, título que ha aceptado por ser una sociedad ya de carácter histórico y donde ha habido personas de renombre y hay incluso un premio Nobel. Enrique de Vicente ha sido creador y director de la revista Año Cero, y tengo aquí un currículum larguísimo, pero me ha dicho, Ana, déjalo. Ni se te ocurra leerlo, Ana, que ya la gente ya sabe quién soy yo, Por Enrique. eso. Así que, gracias a Enrique, me lo pone muy fácil y no tengo que leer todo este currículum, imaginaros. No, eso es un Brillante. atentado contra toda la gente que nos escucha. Pero vamos aquí a lo que muestra el alma de Enrique de Vicente, que es toda esta sabiduría, erudición y también amor y ternura. Cuando estoy con Enrique me siento como que entro directamente en el templo de los sabios. Y bueno, ¿cuál es el título de esta charla, entrevista de hoy, este diálogo que hacemos con todos vosotros que estáis ahí? Así que tomar notas y prepararos porque vamos a entrar realmente en un mundo apasionante. Que todo se os quede ahí dentro y que podáis interactuar aunque estéis en vuestra casa. Tomar notas y papel. Bueno, el futuro inmediato de la humanidad entre la distopía y la esperanza. ¿Hacia dónde vamos? Primero, querido Enrique, me gustaría que se conociera algo más de ti. Aunque tú seas este caballero y tengas esta humildad que siempre te nos escondes a nivel personal, yo que he tenido el privilegio de abrazarte y que me abrazases y de sentirte, me gustaría que pudieran conocer, además de tu erudición, tu alma. Así que te voy a preguntar, ¿qué te impulsó a buscar lo oculto y la verdad en los sucesos de la vida y del ser? Pues te impulsa a buscar la verdad. Eso es lo que me considero un permanente buscador de la verdad. Un impulso que uno siente, al menos yo lo sentí en mi infancia, aún con muy pocas fuentes de información, porque vivía en una familia humilde, con muy escasísimos libros, y cualquier cosa, cualquier impacto que recibía del exterior, de extraño, de distinto, de misterioso, de diferente a lo normal, me atraía. Tardé tiempo en saber que existían lo que hoy llamamos ovnis y que en aquel entonces eran los platillos volantes. Tardé tiempo, porque nadie hablaba de eso. Previamente, por el periódico ABC, que era lo que se leía en aquella época, lo que se llamaba la tercera de ABC, sí, leí ahí sobre el padre Teilhard de Chardin, la evolución del ser humano desde el alfa hasta el omega, es decir, hacia lo posthumano, de otra serie de temas, hasta que de repente supe que existían lo que se llamaban platillos volantes, supuestas visitas de otros mundos. Bueno, todo eso correspondía a un interés que había en mí, como por otras cosas. Y así empezó esa búsqueda irrefrenable. No había fuentes de información, no hablo yo de internet. Era muy difícil para un chico que vivía en este radio de clase humilde como yo, poder acceder a la Biblioteca Nacional, porque no había bibliotecas públicas. En fin, fue una búsqueda que empezó y que no ha terminado hoy, más de medio siglo después. Bastante más de medio siglo después, porque empecé esa búsqueda siendo un niño. Pero vamos, es el impulso, es a fin de cuentas un impulso anímico, un impulso del alma a buscar la verdad. Querido Enrique, además de sabio y erudito, te veo como el amante apasionado del misterio, porque solamente hay que escucharte y sentirte cuando hablas. ¿Qué encuentras en el misterio?
¿Y qué te ha regalado? Bueno, lo que encuentro en el misterio es eso. Yo no intento desentrañar los misterios. El misterio con mayúscula es algo profundo. Por ejemplo, en las antiguas religiones, los antiguos cultos iniciáticos, tanto en Egipto como sobre todo en Grecia, en todo el mundo helénico y luego mediterráneo, se llamaban los misterios, las religiones mistéricas, los grandes y los pequeños misterios. Incluso eso se conserva después con el cristianismo. Se habla de los misterios de la pasión, de la resurrección, etc. El misterio no es lo explicable en términos racionales, todo lo contrario. Es una llamada del alma a una transformación, precisamente a través de lo que trasciende la mente. Es decir, para mí queda claro que toda una serie de cosas a las que llamamos misterio no son desentrañables en un plano racional, sino son llamados a trascender la mente, a trascender la realidad conocida. Hay otras realidades, más allá de la realidad conocida, que es un marco mínimo, y todo lo que hay fuera es inmensamente amplio, y eso lo confirman todas las teorías científicas, no ya las que nos hablan desde hace un siglo sobre la física cuántica, no, sino sobre todo el tema de las realidades paralelas, los pluriversos. Sabemos que nuestro universo es uno que se enmarca dentro de un multiverso compuesto por muchos universos de un nivel 1. A su vez, ese multiverso se encaja dentro de otro marco de multiversos o pluriversos de nivel 2, de otro de nivel 3, nivel 4. Hasta ahí llega la física teórica. Te hablo de conceptos muy simples, solo como aproximación, para que la gente comprenda a qué me refiero. Estamos constantemente haciendo descubrimientos. Hace poco ha habido una teoría basada en ciertos descubrimientos esta misma semana acerca de que en el momento del Big Bang al menos se descubrió, o sea, hubo otro universo que empezó paralelo al nuestro. No me voy a enrollar con ello. Estamos diciendo que la mayoría del universo que hay en torno a nosotros, el universo conocido, está compuesto de algo que llaman la materia oscura, la energía oscura. Es solo una referencia para darnos una idea de que cuando nosotros decimos ovnis nos visitan, pero son inaprensibles, no hay pruebas, no hay pruebas. Llevo toda mi vida dedicado a ello y es tan cierto que es un fenómeno que nos trasciende y tan real que es superior a nuestra realidad. He hablado con más de 150 pilotos, con militares que nos han perseguido, pero militares españoles, portugueses, estoy hablando del general Lemos Ferreira, por ejemplo, una de las grandes autoridades militares portuguesas, año 57, él dirigía una escuadrilla y los perseguía, pero multitud de gente, no hay duda, pero al mismo tiempo es algo incomprensible. ¿Por qué? Eso, como la mayoría de los fenómenos paranormales, como lo que llamamos el Yeti, y los gatos, estos fantasmas que se filman y fotografían, pertenecen a otro orden de realidad distinta a la nuestra. Y eso nos plantea incluso la pregunta de a qué llamamos realidad, y es la realidad que vivimos tal como la consideramos o solo una ficción hecha a nuestra medida. Querido Enrique, bueno, os tengo que decir a todos que Enrique de Vicente tiene un canal en YouTube que simplemente ponéis Enrique de Vicente, y todos estos temas apasionantes los podéis debatir directamente con él en su canal, que está continuamente subiendo cosas. Así que no os olvidéis, incluso ahora, ábrete tus pestañitas y Enrique de Vicente, clic, suscríbete. Algunos comentan que este virus, ahora vamos al momento presente, algunos comentan que este virus es la tarjeta de presentación de otros sucesos y un objetivo puede ser la implantación perdón, de una sociedad cientifista y tiránica. ¿Es esto en sí mismo otra manipulación de los hechos con el objetivo de derrocar el sistema actual? ¿Cuál es tu opinión personal
sobre todas estas teorías de conspiración que son opuestas, que nos dicen, nos dan mensajes tan diferentes? Vamos a ver, en resumen, no hace falta sustituir al sistema actual. El sistema actual que vimos, al igual que el anterior, es un sistema falso, cada vez progresivamente, cada vez más falso. Es ir hacia una falsedad mayor, hacia la implantación de la falsedad absoluta. Vamos a ver, en cuanto a si vamos hacia una sociedad cientificista y tiránica, vamos a ver, yo recuerdo que hace no tanto, con este gobierno como con los anteriores, no se salva nadie, nadie. Todos los gobiernos, todos los partidos, en unos países más y en otros menos, y en este lamentablemente vamos camino de más, en comparación con nuestro vecino y bien amado para mí, Portugal. Yo quiero ser portugués también, además español. Yo quiero ser de la Confederación Ibérica. Pero lo digo de pasada, quiero tener un presidente de república como el presidente de Portugal, que es más modélico que la inmensa mayoría de los políticos. Pero bueno, hecha mi inmersión, es decir, mi inversión, que significa que yo, con respecto a eso de la derecha a la izquierda, que es una cosa del siglo XIX, discúlpame, por favor, porque tengo una llamada, estoy recibiendo una llamada internacional, pese a que tenía el volumen del móvil quitado. Entonces, no sé por qué está sonando, pese a tener el volumen del móvil. ¿Será tu amigo Antonio Poveda? No importa, será quien sea, en una llamada internacional, pero da lo mismo. La cuestión es que frente a todo eso, se habló a primeros del siglo XIX de la tercera posición, que era el fascismo. Luego se habla de la cuarta posición en política, hasta de la quinta. O sea, se dice si Putin, que obviamente está fuera de la derecha, de la izquierda, está en la cuarta posición. No, yo hablaba hace tiempo de la sexta posición. ¿Qué es? Es, además de derecha, izquierda, hay delante, detrás, arriba y abajo, y de la séptima, que es hay adentro, también ya afuera. No, yo ahora soy de la Suena un poco romántico, Enrique, todo eso que estás diciendo. De la undécima posición. ¿Por qué? Porque hay 11 dimensiones según la física cuántica. Lo que yo estoy diciendo es que trascendamos todos. Pero vamos a ver. Volviendo al tema, que me he desviado, te decía que hemos asistido hace un año a una campaña oficial pagada con el dinero de todos contra las pseudociencias. Campaña oficial. Sí. Montada por una secta, como tú sabes, por un movimiento totalmente sectario, un movimiento ideológico entroncado con un movimiento americano que tiene, las siglas americanas son, si le añades algo más, son los psicópatas. Hay que añadirle solamente una C a la organización americana que es PSYCOP. Y esto está pagándose con el dinero de todos, contra la homeopatía, que la homeopatía se sabe que es una aberración que merece ser quemada por la Inquisición, como la acupuntura, como varias otras cosas. Solo los locos son capaces, según esta gentuza, de utilizar esas cosas. Bueno, la ignorancia. Stop, Ana Francisca. Toda la familia real británica se siguen tratando con la acupuntura. El país más subdesarrollado de Europa y más pobre, que es Suiza, las tiene incluidas en la seguridad social, todas ellas. La reina para mí más gloriosa que ha tenido y más sabia que ha tenido este país, la reina Sofía, cuyo nombre lo dice toda la sabiduría, compartía acupuntor con otro que no debía saber nada, el Papa Juan Pablo II. Y nos han montado esa campaña, es decir, ¿a qué vamos? Todavía vamos a mayor esclavitud mental. Tú ves a todos los medios como borregos siguiendo la línea de lo políticamente correcto. Es Pero cierto que en Francia que hay, también está dentro de la seguridad social, la acupuntura. claro, hay cosas que sí, pero Muchos vamos a ver, países. pero este es el país más avanzado. Este es el país más avanzado. ¿Por qué te decía que yo quiero ser ibérico portugués y que el presidente de la República Portuguesa, que le tienes que ver con sus bermudas, haciendo cola y con su mascarilla, él no lleva bozal, él lleva mascarilla por respeto, la mayoría llevamos bozal, es lo que nos han puesto, le ves esperando su cola. Yo quiero ese señor. Vamos a ver, es que es
demencial. Este es el país más avanzado. Y eso lo demuestra que es el país en el que ha habido más porcentaje de muertos en cuanto al número de habitantes del mundo. O sea, número de habitantes, pero da lo mismo que fuera este gobierno o el anterior o el previo, no lo sé muy bien. Es la locura de este país, que ya nos lo dijeron los grandes filósofos hace un siglo, donde de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Sigamos. ¿Quiénes dentro del mundo de la macroeconomía, querido Enrique, y el poder al día de hoy, en estos momentos, tienen interés en una sociedad de este tipo cientifista? ¿Y sería o no una sociedad sin alma, sin valores? Porque creo que este es el peligro tal vez de la ciencia, ¿no? Que no sirva a la humanidad. No de la ciencia, perdón. Ana, discúlpame que corrija. A la ciencia tengo un respeto absoluto. Sí. Y ahora, si quieres, hablamos mínimamente de cuáles fueron los verdaderos inicios de la ciencia. Sí. No, estoy hablando de los inquisidores, vamos a ver. Ana, es muy simple. Sí. Es como decir, cuando hablamos de los delitos, de la Inquisición, de los miles y miles y miles de judíos y de protestantes que quemaron en España, porque en España afortunadamente se quemaron pocas brujas, pero las miles de brujos y brujas sobre todo que quemaron en Inglaterra, en los protestantes, Inglaterra, Alemania, etcétera. Escocia. No podemos decir que el cristianismo hizo eso. No, Jesús bajó para abrir las digamos, las rejas de esta prisión para que entrara la luz, pero rápidamente vinieron otros, que no vamos a extendernos quiénes eran, están claramente identificados, otros enemigos de la luz, vinieron a cerrarlas, a hacer organizaciones, como lo hicieron con el profeta Mahoma, como lo hicieron con otros. O sea, siempre viene gente a taponar lo que hay. De la misma manera con la ciencia, que era un motor de avance, hay que recordar brevemente que la ciencia se inicia como un retoño del iluminismo rosacruciano. Es decir, a raíz de la iluminación Rosacruz y del proyecto del manifiesto Rosacruz 1616, en esa época surgen 3 manifiestos, ahí está el programa de la ciencia y lo impulsan grandes maestros de la tradición esotérica, como es el canciller de Inglaterra, Sir Francis Bacon, un verdadero avatar, sí, que luego se manifestará con un nombre iniciático de un noble nacido en Madrid que se le conoce popularmente como el conde de Saint Germain. No, estoy hablando de que los grandes teóricos de la ciencia y del racionalismo como Descartes fueron rosacruces. He dedicado, como tú sabes muy bien, Ana, 3 capítulos a este tema en mi libro Claves ocultas del símbolo perdido. Esa es la ciencia. Lo que hay ahora es la perversión. O sea, es la ciencia como dogma único. La ciencia y el racionalismo vinieron en su momento, en aquel entonces, bienvenidos eran, siglo XVII, a frenar y a equilibrar la locura fanática, la superstición, etc. Ahora ocurre todo lo contrario. Eso, hay mucha locura en nuestros temas, Ana, hay mucho charlatanería, etc. Pero se pretende sustituir un dogma por otro. Al dogma de la Inmaculada Concepción anteponen estos el dogma de la infalibilidad del método científico. Pero bueno, eso sería tema de otra conferencia. ¿Cuál es el problema? Que vamos con esto, lo que pretende todo un movimiento que hay, con un apoyo económico, con determinados financieros, con determinada filosofía detrás. Estoy hablando de mucha gente, no de uno, pero solamente si vamos al más famoso, que haría falta hablar mucho de él para ser equilibrados. Soros, por ejemplo, sigue la filosofía a pie juntillas de Karl Popper, que es uno de los grandes epistemólogos o filósofos de la ciencia. Por eso él habla de la sociedad abierta, Popper. Y Soros, su fundación, que tiene su sede aquí en Cataluña y financia ciertas historias en el mundo catalán, y en otros, hay un libro que recomiendo por ahí, o lo recomiendo al menos mi admirado amigo, el gran patriota y gran amigo, coronel Pedro Baños, Soros rompiendo España. Pero la cuestión es que su fundación se llama
Open Society, sociedad abierta. Lo que te digo es, hay filosofías, no para nada la de Popper, el gran filósofo, que sigue Soros, para nada esa. Otras que lo que nos llevan es al materialismo más absoluto, a un humanismo que es inhumano. Es decir, en defensa del humanismo, porque ellos se consideran, esa secta a la que hablaba antes, que va contra estos temas y que nos meterían en la cárcel a todos nosotros si pudieran. Y Van si a intentarlo. Bueno, pero lo harían. Ellos propulsan, apoyan el movimiento humanista, tienen una editorial que ha publicado cosas muy interesantes, como no menciono el nombre, porque si no intentarían meterme en juicio, pero entre otras cosas, los libros que publica, hay un libro muy interesante a favor de la pedofilia. Es decir, hay un movimiento, ahora hay una reclamación de que se le legalice la pedofilia, es decir, el que es normal que a los hombres y a las mujeres, pero sobre todo a los hombres, les gusten los niños, les gusten. Pero perdona, de ahí, eso es una legalización de la pederastia organizada que nunca ha existido más intensamente que en nuestros días, ni aún en las iglesias, no solo en la iglesia católica, que tiene un plus, y es que los curas, como no tienen sexualidad, la tienen que derivar por otra vía. No, en todas. Estoy hablando en el Islam te podría poner casos, en el judaísmo te podría poner casos, en otras también, aunque no tantos, pero en otras, budismo tibetano, yo he recibido varias iniciaciones, te podría contar casos en España de lamas, pues vamos, te podría contar 1000 historias de por qué cuando se reprime algo, el sexo, surge como algo exacerbado. Pero te ponía un ejemplo. Vamos a una sociedad inhumana, no ya deshumanizada, sino inhumana. Sigamos.